aportar con el salario del docente, pero no hay un reconocimiento de los títulos, que también es una lucha que está llevando adelante la coordinadora de bachiller. Hay en zona sur, en zona este, hay experiencias en algunas provincias, y bueno, a partir de esto, nosotros lo que intentamos hacer en la materia es un abordaje historiográfico del concepto o del campo de la educación popular, sobre todo la estructura de 3 unidades. Esa es la primera unidad. La segunda unidad, que conceptualiza los movimientos sociales, y una tercera unidad que lo que hace es pivotear o jugar y poner en valor la actividad de las trabajadoras y los trabajadores sociales en el campo profesional, vinculado con la educación popular, más vinculado con perspectiva de género, problemática de género, y es así donde vamos confluyendo este andamiaje, esta manera de ver en una materia que para nosotros es muy rica y que es interesante que aparezca también en la formación final, digamos, de los futuros profesionales. Buenísimo. Excelente. Bueno, la verdad que bueno, gracias por estar acá, compartir también la experiencia de la investigación que terminó siendo el libro, el ladrillo, pero que estarían en QR, lo pueden tener, ojalá les guste, les interese, que sea un ejemplo también de modo de investigar con una estrategia de acción-participación. Ahora vamos a contar cómo fue la experiencia, la estrategia, pero al mismo tiempo estamos esperando que se conecte un compañero nuestro que vive en Ecuador, Juan, que dirigió toda la investigación. Pero bueno, en pandemia empezamos a conocernos mucho, 5 universidades de 3 países diferentes, nos capacitamos entre nosotros, conocimos cómo era la característica de cada una de las universidades. Parece que lo más importante era que nos eligieran a nosotros porque, bueno, Ramón, el profe cubano, que vive en Ecuador, pero que nos visitó allí por el 2015, vio la característica de la jaboneche, capaz característica que nosotros mismos todavía no sabíamos que teníamos de nuestra relación con el territorio. Y se dio un intercambio a través de talleres que realizaron en Ecuador, en México, en la jaboneche, y esos talleres fueron grabados. Y había estudiantes de allá, de Ecuador, que la función de ellos como práctica era relatar todo lo que nosotros habíamos hecho de la teoría, ¿no? Observando, bueno. Después de grabar en Zoom y con todo ese material de 5 talleres por universidad, 25 talleres, hicieron 5 talleres en Ecuador, en cada universidad de Ecuador que eran 3, son 15. Una en Argentina, en México 25 talleres. Ahí imagínense, 3 horas cada taller, estamos hablando de 125 horas de grabadas, y después todos nosotros con eso empezamos a hacer un laburo que se llama cualitativo, de optimización y de clasificación, pero que termina las conclusiones del libro siendo lo que ofrecían los participantes del libro. ¿Cuál era el objetivo del libro y de la investigación? Bueno, parte de la hipótesis es necesario desarrollar capacidades para la inclusión educativa en América Latina. De nada basta con seguir hablando de discapacidad. De nada basta con hablar solamente de gratuidad. Ahora la banda Ramón nos va seguramente a ampliar esto de la importancia de tener una perspectiva de género, una perspectiva comunitaria. Acá, Andrea y Juan nos van a contar un poco. Andrea, cómo se incorpora a la investigación, siendo, no es docente de UNAM, no es estudiante de UNAM, es una profesional docente del territorio. Creo que sé que es profe en secundario, pero hace muchas otras cosas más en el campo de la educación, y nos encontró. Es una niña más. Y que Juan nos cuente también la característica que tuvo nuestro aporte, que era esta relación con lo comunitario, ¿no? Y cómo lo comunitario es importante para la inclusión educativa, esto de que hemos trabajado y que vos llevaste adelante. ¿Cómo queremos arrancar? ¿Con Andrea, con Juan? No sé, como ustedes quieran. Por ahí, a mí me parece interesante. Dale. Porque me parece que da una idea de la marca de la universidad, la experiencia y la historia, de alguna manera, de Andrea. Porque me parece que da cuenta de esta idea de poder integrarse con el territorio y cómo la vinculación con el territorio también produce conocimiento. Es investigación, la universidad tiene
tres funciones básicas, es docencia, investigación y vinculación. Bueno, realmente se dice que la investigación es lo más importante y no. La vinculación con el territorio es, nuestra misión es generar conocimiento para transformar la realidad, pero el conocimiento se genera en igualdad de condiciones con el territorio. La universidad no ilumina un corno. No estamos acá, si bien esta aula parece más linda, que yo, pero si no tenemos con vasos comunicantes con el territorio, no producimos nada. Si lo que acá se hace no tiene consecuencias organizativas reales en el territorio e impacta en la vida de todos y cada uno de los estudiantes y sus familias que viven en el territorio, no sirve para nada nuestro trabajo. Entonces, me parece muy interesante rescatar la experiencia de Andrea, que es una profesional de la educación del territorio, que no pertenece a la universidad, que se engancha a partir de este proyecto de investigación, acción, participación, desde ese lugar y termina teniendo, hay que decirlo, un rol muy importante en la escritura del libro, en el artículo, un compromiso en los talleres, muy interesante. Llenamos de trabajo. Y aparte de eso, se hizo cargo, eso estuvo bueno. Entonces, me parece que Nobleza Obliga es mucho más importante de lo que su experiencia, de todo lo que yo les puedo contar. Así que, bueno, Andrea. Gracias, enorme elogio. Bueno, yo empecé como están ustedes hoy acá, estudiando. Soy mamá quiero contarlo porque no es dato menor, soy mamá de 5 hijos. Muy jovencita terminé la escuela secundaria con muy buenas notas, pero a hacerme cargo de la maternidad de 5 hijos llevó a que tuviera que suspender eso que me apasionaba, que era estudiar durante 10 años. ¿Por qué cuento esto? Porque para ustedes es significativo, yo lo sé, ¿sí? Y a pesar de todos los inconvenientes que lleva estudiar y trabajar cuando tenés hijos chiquitos, le metí garra porque también era esa otra parte de mí, que era investigar, estudiar, crecer profesionalmente, la que necesitaba salir. Tengo al lado un compañero enorme de hace 26 años que me apoya en cada decisión que tomo y por eso también me resultó como un poco más fácil poder hacer lo que a mí me gustaba. Me recibí de profe de Geografía en el Instituto de Formación Docente número 54 de acá, Florencio Varela. Para ese tiempo no estaba la Jauretsch, si no hubieras elegido alguna carrera de la Jauretsch, y seguramente hubiera sido esta porque se vinculaba más con lo que a mí me gustaba. Sin embargo, elegí Geografía porque me gustaba mucho la historia, pero Geografía la elegí por una cuestión de que me daban los horarios con los horarios de mis hijos en la escuela. Eso es terrible, ¿no? Porque como mamá siempre subordinamos nuestras decisiones en función de los hijos y todas me hacen que sí con la cabeza porque saben de lo que estoy hablando, pero sin embargo descubrí un mundo enorme porque conocí la historia y la geografía y me apasionó, así que empecé a trabajar en fines, como muchos comenzamos en la docencia porque era lo más disponible, empecé a trabajar en La Plata, nunca acá en Varela, hasta que finalmente consigo trabajar acá. Y una vez que estuve en el aula y una vez de haber recorrido todo el territorio varelense, me di cuenta que necesitaba capacitarme más, que quería seguir estudiando. Hice la licenciatura en educación, elegí una universidad privada por una cuestión de que se daban los días y horarios que yo podía, que no me afectaba ni con la familia, ni con mi trabajo. Entonces, bueno, decidí ir por ese lado. No me encontré ideológicamente en esa universidad y entonces nunca pude terminar la tesis, o sea que soy licenciada en educación con tesis en concurso, porque siempre me falta algo porque hay una cuestión ideológica que no me identifica evidentemente, y entonces no lo puedo cerrar, pero sé que lo tengo que hacer. Buscando esa parte que me faltaba para recibirme de licenciada, voy a UNIPE, a la Universidad Pedagógica Nacional, hacer un posgrado de especialización en política educativa, porque descubro estudiando la licenciatura que me encanta la política educativa. Presento en ese transcurso, mientras hacía el posgrado, un proyecto en el municipio para trabajar en la Secretaría de Educación, me lo aprueba el intendente municipal Andrés Watson, y comienzo a trabajar en pandemia de forma virtual, subiendo contenido en Seguimos Aprendiendo, que es una plataforma educativa. Actualmente hago territorio con el programa Contener, que busca de alguna manera abordar las problemáticas en las escuelas más periféricas de Florencio Varela. ¿Cómo los conozco a los chicos?
Hago investigación en UNIPE desde que me recibí, ya es el segundo proyecto en el que estoy trabajando, todos orientados con la inclusión y con la secundaria, y buscando poder participar de un concurso en el profesorado donde yo me formé, una materia que me encantaba. Descubro que en el anexo que había que completar tenía que tener alguna capacitación relacionada con la inclusión educativa. Entonces empiezo a googlear, a buscar por todos lados y justo mágicamente encuentro que la UNAG hacía un taller de capacitación y da la casualidad que era en el día y el horario, que el único día y horario que yo tenía libre y era virtual, tenía que ser así. Me pongo a trabajar con los chicos en el taller, a capacitarme, y después surge esto de poder participar en la indización, en la parte metodológica. Aquellos que tuvieran experiencia podían participar. Le comento a Mariano que venía haciendo ese trabajo en UNIPE y que me interesaba. Total, era virtual, no hacía falta que viniera a la facultad ni que me moviera mucho con mis horarios, y trabajé. Y trabajé sábados de noche, sábados de mañana, domingos, trabajé en los horarios. Ustedes saben que nosotras buscamos los horarios en los que no está tan complicada la cosa y laburamos. Y en ese laburo después un día me encuentro una llamada de Mariano, una llamada de Ramón, que me incluían en la escritura del libro porque había participado. Mariano me dice, participamos en 2 capítulos, ¿sí? Te vamos a poner porque laburaste un montón. Y cuando se hace el Zoom y empieza a decir Ramón qué es lo que hay que hacer, yo dije, pero yo tengo un posgrado en política educativa, el contexto también lo sé. Yo quiero investigar sobre eso y participar ahí. Y bueno, y nos metimos entonces en otro capítulo más, en el del contexto, que es el capítulo 1, con Vanessa, que es una grosa, ¿sí?, de Ecuador, y con Mariano. Para mí fue una experiencia enorme, que me trajo hoy hasta acá para contarles esto a ustedes y también para animarlas a que si ustedes tienen la intuición y sienten la pasión, sigan por ese lado. Y nos va a pasar, obviamente, que vamos a tener 1000 palos en la rueda, pero hay que seguir por ese lado, chicas, porque se tienen que recibir, tienen que trabajar, tienen que ser independientes económicamente. Parece que no, pero el hombre se para diferente cuando la mujer es independiente económicamente. Es muy importante eso para nosotras en la sociedad actual más. Así que bueno, esa es mi experiencia. Vine a compartirlas hoy con ustedes. Gracias. Bueno, gracias, Sandra. María, por ahí podemos, no sé si las compañeras quieren consultar algo, esto que Andrea nos comentó. Sí. Que podemos charlar. Ahora sacamos de acá abajo proyecto de investigación para que se suma. Claro, que en realidad este proyecto continúa, es cierto. ¿Sabes, Sandra, que nosotros venimos, al menos en los encuentros que tuvimos, porque bueno, algún viernes fue feriado y demás, pero venimos compartiendo un poco la instancia en la que las compañeras están, ¿no? Yo digo, es una instancia muy enriquecedora, muy linda, pero también llena de interrogantes, ¿no? No hay universitario de cualquier disciplina que no se haya preguntado para qué carajo elegí esta carrera, si es lo que realmente buscaba. A diferencia de otras, yo también vengo de Ciencias de Educación, me formé en la Universidad Nacional de Quilmes. Lo que vengo percibiendo a partir de que con Mariel, la otra compañera, nosotros trabajamos en pareja pedagógica. Guille hoy no pudo venir, pero es una compañera que también se graduó en una tecnicatura en gestión universitaria y una licenciatura en gestión universitaria. Y lo que decimos es, lo que vemos, pero hecho carne, es el compromiso que tienen las futuras y los futuros trabajadores sociales con su carrera. Eso es algo que no pasa en el resto de las disciplinas. Yo me animo a decir que al menos siendo pedagogo no me pasó haciendo. Yo estoy súper contento de la carrera que elegí, pero me pasaba que había compañeros y compañeras que, bueno, nada, elegí esta porque el de la oferta que había me sedujo más. Y eso en trabajo social está como muy arraigado. Si hay una comprensión y un amor por la profesión, que yo creo que eso completa un poco cómo, ¿no? Es decir, cuando elegí una carrera que te llene el ideológico, para mí, ¿no? Facundo, lo que te llene el ideológico, que te permita proyectar, transformar realidades y transformar tu propia realidad, es como el combo
perfecto, pero también advertir que el ser universitario no te hace ser un superhéroe, sino que Claro. sigue habiendo problemas como cualquier otros portales. Y que eso es importante también tenerlo en cuenta, no comerse el viaje del universitario, porque también puede ser doloroso, ¿no? Porque uno tiende a pensar, creo que a todos nos pasó, los que somos primera generación universitaria, que uno tiende a apostar en la educación porque entendemos que es la idea del ascenso social ascendente, y que inmediatamente quizá vamos a cambiar nuestra realidad. Bueno, a veces ese tránsito no es el mismo. Veníamos también compartiendo el encuentro pasado que lógicamente para esta carrera en particular, si no hay un Estado que amplíe, que genere condiciones, que contenga, que escuche, difícilmente también la tarea empieza a dificultarse. Pero Lo que sucede, Facundo, y esto también lo habrán visto en la clase, que hay una etapa de la historia de nuestro país en el que llegar a la universidad, principalmente para aquellos que eran hijos de los obreros, era la primera vez que podían llegar a la universidad. La famosa frase, mi hijo el doctor, ¿se acuerdan? Tenía que ver con esto de que te permitía movilidad social, te permitía un ascenso social. Y esa idea quedó marcada, porque evidentemente eso que sucedió en esa etapa de la historia de nuestro país, de alguna manera nos transformó a todos como sociedad, ¿no? Poder acceder a algo que antes había sido solamente de la oligarquía. Entonces, esa idea, al trascender el tiempo, quedó y todos seguimos pensando lo mismo, que bueno, ir a la universidad, seguir capacitándonos. De hecho, yo cuando lo hice, y también estoy haciendo un camino, porque quiero tener una cátedra mínimo en un profesorado, mínimo en la universidad, porque vengo laburando un montón como educadora, y sin embargo sé que hay otros factores que se ponen en juego, con los que uno tiene que a veces negociar, a veces resistir, o que generan tensión. Pero bueno, esto es lo más o menos lo que le está diciendo Facundo, no es que salen con el título universitario y todas las puertas se abren. Por eso es que hay que ser muy consciente también, y hay que seguir peleando una vez que se salga, de que no hay que olvidarse por qué uno llegó acá. Es el compromiso, ¿no? Y cuando eligen trabajos sociales, porque hay un compromiso social que asumen. ¿Sí? De hecho, en los equipos de orientación del nivel secundario en los que yo trabajo, principalmente los del Estado, también trabajo en escuelas privadas, lo que la mayoría de las chicas del equipo de orientación son trabajadoras sociales. Y esto que dice Facundo, el compromiso de quienes se reciben de trabajadoras sociales, es increíble. Porque yo lo veo, son mis compañeras, y hay problemáticas muy difíciles en las escuelas, principalmente las más periféricas, donde los sectores son más vulnerables, donde más problemáticas existen, y de hecho desde la Secretaría de Educación estamos trabajando articulados porque no dan abasto las chicas. Como que a veces las cosas que suceden no permiten, con todo el conocimiento que uno lleva, poder resolverlo. Se necesita, ¿no es cierto?, un poco más de abordaje en esas situaciones. Ahí tenemos un amigo cubano de Ecuador. ¿Nos estás escuchando, Ramón? Estás muteado, pero a ver si vos te escuchamos bien. Hola, hola, muy buenas tardes. Pero no lo escuchamos nosotros, ¿sabes? No tenemos acá. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿eh? Hola, Ramón. Hola, hola. Ramón, ¿se escucha bien? Sí, yo les escucho perfectamente. Un gran Ahora. abrazo para cada compañera, compañero que está en esa actividad. Un abrazo grande. Buenísimo. Bueno, aprovechamos que lo tenemos a Ramón. Ramón, aquí estamos con muchos estudiantes de nuestro amigo Facundo Romero, al que conocés por la investigación y por el libro. Estamos con Juan Pastor y con Andrea. Y presentando el libro y la investigación, ¿por qué no nos contás por qué se te ocurrió meternos a todos nosotros en este trabajo que hoy por hoy ya es un resultado así concreto, como es el libro de 700 páginas, que aquí lo estamos compartiendo también para que se lo puedan descargar digitalmente, acerca de tu hipótesis sobre la falta, la necesidad en la bibliografía internacional sobre la inclusión educativa universitaria? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un altísimo honor y una grandísima alegría poder reencontrarme con muchas personas que quiero mucho y con esa
también queridísima Universidad Nacional Arturo Jauretche, un gran abrazo, un fuerte abrazo para cada estudiante, para cada profesor, profesora, trabajador, trabajadora no docente de esa universidad que tuve el privilegio de conocer en el 2016 y que realmente pues esa experiencia fue para mí muy importante en mi proceso de formación, en mi experiencia académica y en el conocimiento de la realidad argentina en particular. Bueno, pues queridas compañeras, compañeros, yo lo que puedo decir sobre esto que me está preguntando Mariano es que yo creo que el móvil principal de esta investigación que dio como resultado el libro es la existencia de brechas de desigualdad en general en el mundo y en particular en nuestra región latinoamericana. La preocupación y la ocupación desde el punto de vista académico en relación con este tema, yo creo que es la base de nuestra indagación científica. Después, yo creo que ahí es importante también quizás situar como punto de partida el tema de las insuficiencias, de las deficiencias en el rol de las universidades, en el logro de la justicia social en general. El aporte que tenemos que hacer las universidades comprometidas con nuestros pueblos en esa dirección. Yo creo que ese es un elemento básico en términos de motivación para la realización de la investigación y por supuesto de ella, como dije, derivó el libro. También nos encontramos frente a un conjunto de, yo diría, de vacíos de conocimientos asociados a la inclusión educativa universitaria como proceso que, como sabemos, transversaliza todas las funciones sustantivas de las universidades. Y estos vacíos de conocimiento, pues los identificamos o quizás los encerramos en una cápsula investigativa vinculada a las problemáticas comunitarias, familiares, de género, como elementos que habían sido poco abordados o insuficientemente tratados en la literatura científica internacional cuando se, digamos, trabajaba el tema este de la inclusión educativa en las universidades. Y también nos motivó en el desarrollo de esta investigación, nos motivó el tema de la limitada preparación de nosotros, nosotras como docentes universitarios, como profesores y trabajadores también no docentes en relación con este tema. Digamos, las limitaciones cognitivas respecto a la cuestión de la diversidad cultural en general, ¿no? En este tema tan importante que nos hace realmente humanos en el sentido estricto de la palabra. Yo creo que hubo otro aspecto que fue un gancho motivacional, fue un disparador, al menos en mi quizás percepción de la importancia de investigar este asunto y de hacerlo además de manera cooperada, de manera colaborativa entre diferentes universidades. Y ese asunto tuvo que ver con los vínculos interuniversitarios, con las experiencias de intercambio internacional sostenidas. Dije al principio, y ahora quiero agradecer públicamente a la universidad, a la dirección universitaria de vuestra universidad, especialmente a Mariano como director de Relaciones Internacionales, por haber propiciado aquel encuentro tan hermoso, tan productivo, tan sustancioso, que al menos para mí fue muy importante, marcó de alguna manera mi vida, porque allí tuve la oportunidad de escuchar a muchas personas, de intercambiar con muchas personas, también con profesionales de diferentes universidades, con representantes de los colectivos LGBTIQ más de Buenos Aires, en fin, me reuní con los trabajadores sociales de Buenos Aires, con la Asociación de Trabajadores Sociales de Buenos Aires, visité la Universidad de las Madres. Entonces, bueno, en fin, fue una experiencia realmente súper importante. Y de todo ese proceso,
yo saqué también conclusiones, ideas que fueron motivaciones importantes para el desarrollo de esta investigación. Había estado también en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, porque esta es otra universidad que formó parte de esta investigación y cuyos autores están ahí representados en este libro. Y trabajando en una maestría de educación especial, el componente comunitario de la educación especial en México, también conociendo experiencias diversas, bueno, pues ahí me sensibilicé mucho con problemáticas y construimos acuerdos con los profesionales mexicanos, con los estudiantes con los que pudimos interactuar. Y yo creo que todo esto pues influyó en que pudiéramos llevar a cabo este proyecto, un proyecto de investigación que integró a más de 20 investigadores, a más de 20 estudiantes y que se trabajó en el proyecto asuntos, yo diría, muy notorios en el sentido de que abordamos indicadores de la variable inclusión educativa universitaria no comúnmente analizados en otras investigaciones de ciencias sociales. Por ejemplo, nosotros trabajamos ahí toda la cuestión relacionada con el vínculo humano, el vínculo solidario como un elemento esencial, como una cualidad esencial de los procesos de desarrollo. Ese elemento no es un elemento visible, incluso en los procesos de evaluación de la educación superior, en los procesos de evaluación, especialmente de la calidad de la educación superior. No está visible ese elemento como un elemento sustantivo de los procesos de inclusión educativa universitaria. Sin embargo, situamos la mirada sobre ese asunto, también sobre el tema de la apropiación de la experiencia, o sea, cómo cada uno de nosotros, profesores, los estudiantes, pasa por la tripa la universidad, pasa por nuestra tripa lo que aprendemos en la universidad, lo que experimentamos en nuestra vida universitaria, qué nos llevamos de ella y todos esos elementos que son elementos que tienen una fuerza emocional enorme y que tienen tremenda importancia para la inclusión educativa en las universidades. Bueno, pues son aspectos insuficientemente tratados y tuvimos a través del proyecto la oportunidad de hacerlo. También volvimos sobre otros aspectos como el acceso, la permanencia, el tema de los mecanismos universitarios para la inclusión educativa. O sea, ahí hay un conjunto de aspectos súper importantes que nos llevó a formular un conjunto de, digamos, de análisis y también de propuestas que realmente son importantes en términos de experiencia de todas las universidades que participaron en el proyecto. Fueron 3 países, pero fueron 5 universidades, ¿no? Entonces, no sé, Mariano, por ahí va como mi sentimiento ahora mismo respecto a lo que me has preguntado. Gracias. No, gracias, Ramón. Ya respondiste todas las preguntas que te queríamos a hacer, pero también por qué pensaste en nosotros para sumarnos a la investigación. Contarte que aquella universidad que conociste en el 2016, hoy ya incluso hay un consejo de trabajadores y trabajadoras sociales en nuestro territorio. Ojalá podamos volver a diagramar una visita para que veas los cambios que la universidad ha influido, ¿no? Que cómo el territorio abraza a la universidad al territorio, como decimos ahí en el artículo que escribió Gustavo Mórtola, derribando muros, esto de la parte de la relación con el territorio. Muchas veces se piensa la extensión universitaria como algo, como que una universidad va al territorio, como el saber llega al barrio, cuando en realidad nosotros estamos en un territorio, el territorio está dentro de nuestra universidad, y esa fue una de las características. Pero bueno, aquí las estudiantes te quieren hacer una pregunta particular a vos, bueno, Juan Pastor, Andrea, Paco, no sé, ¿qué hora es allá en Santa Elena, Ecuador? Si hace frío, tenemos que estar medio nublado. No, aquí estoy en la universidad porque estamos en una capacitación ahora mismo, pero igual pedí autorización y me la dieron porque este es un encuentro muy importante y bueno, pues con mucho gusto pues trataré de responder preguntas si es que las hay y bueno, estamos aquí, esta es una tierra muy cálida, hay mucho calor en estos momentos en Santa Elena. No, aquí parece nublado porque hay unos cristales medio oscuritos aquí de fondo en este local donde estoy, pero hay tremendo sol, hay tremendo calor, así que por ahí va la cosa. ¿Quieren hacer una pregunta?
Bueno, Ramón, gracias por estar, hace un montón que no nos veíamos. La verdad que es importante lo que vos decís. Me quedo con, justo estábamos hablando recién con un concepto que creo que nos has escuchado mucho, tanto a los no docentes, a los docentes, a los estudiantes de la UNAG, que es el concepto de la comunidad universitaria organizada, ¿no? Nosotros creo que lo hemos discutido y hemos reflexionado mucho sobre ese concepto. Eso está muy presente en nuestra universidad. Que sepas que también acá todas las compañeras que están aquí, los compañeros son estudiantes de los últimos años de la licenciatura en Trabajo Social. Quizás hay una compañera que la tiene bastante clara en el FINES y por ahí se anime a contar un poquito cómo fue esa experiencia, que es una experiencia de terminalidad secundaria, y por ahí pierde un poco la vergüenza y te pueda contar a ver de qué se trata. Muchas gracias Facundo, muchísimas gracias por tu mensaje de cariño y bueno, si se anima, pues con mucho gusto. Y de paso, miren a ver de qué manera la virtualidad les permite que me pasen un poquito de mate. Qué cosa tan extraña, no veo a nadie con mate en esa reunión. No sé si esto es si la virtualidad les ha quitado el mate. ¿Qué está pasando por allá? Cuéntenme. No, hay mate por allá, está circulando. Está circulando el mate y el libro. Ya. Ok. Vamos. Bueno, comentar a Ramón, Fines es una cultura también, que vos podés elegir en cualquier lugar, armar un aula y enseñar a la gente que no quiere la terminalidad educativa, no de llegar a la secundaria para pasar seguir a la universidad, ¿no? Y bueno, yo soy referente de eso y empecé a ser referente de Fines. Primero que empecé es buscando gente, como usted dice, no del territorio, buscando 20 personas, de 20 personas, después va a 50, después a 100 y después ya más gente y más gente iba sumando, abriendo escuelas, sociedades de fomento, asociaciones civiles. Bueno, estuve casi 10 años trabajando así. Pero como no tenía, no me pagaban, yo ya me estaba hundiendo, entonces tuve que renunciar. El año que viene no sé si es, pero puede ser que sí, si me llego a recibir ahora, que tengo una casa, así que voy a tener que... Pero en realidad, en fin, es eso, que vos podés abrir en cualquier espacio. Puede ser una persona que te diga, mi libro tengo libre, tengo 12 sillas, pero podés abrir, yo voy con la profesora, porque tengo contacto con los directores, y ellos me abren una comisión, y ahí estudian los chicos. No hace falta que sea escuela. Eso es lo bueno de Fines. Y bueno, muchos chicos vinieron a la universidad, porque yo lo que terminaron conmigo siempre les dije, pasen a la universidad, porque parece que los chicos tienen miedo de llegar a la universidad, porque le dicen que la universidad no tiene que estudiar todos los días, que es un lugar que ataca la religión. No, digo, no es así. Es como si fuera que vos te estudias acá, vas a ir a la universidad. Si no estudias acá, allá tampoco estudiar. No es nada más ni menos. Así que mandó un montón de chicos para en la universidad también. Así que ese es Fines. Bueno, mi experiencia de trabajo. También tengo una asociación civil, trabajo ahí también con gente. Y me llegó a traer a la universidad a estudiar por eso, porque me gusta trabajar con la gente. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por contar esa experiencia. Digna representación de lo que es el auténtico trabajo social. El trabajo social es una profesión pero súper importante. El trabajo social media entre las necesidades de los seres humanos, las políticas, la respuesta de la gobernabilidad mediante políticas y servicios, la respuesta científica también de las naciones a esos sistemas de necesidades. Y bueno, el trabajo social, como sabemos, se mueve en esa triada, quizás en esa intermediación de las necesidades sociales y las respuestas
que las sociedades dan a esas necesidades. Entonces, yo creo que en el trabajo social, lo comunitario es muy importante, no solo entendido desde el punto de vista de lo taxonómico, no solo entendido desde el punto de vista de lo territorial, sino también entendido como esa cualidad, digamos, vincular, o sea, como ese tipo de vínculo humano que es imprescindible desde el punto de vista, digamos, de la solidaridad, la cooperación, ¿verdad? La implicación personal de la gente, la participación, todo eso en los procesos de desarrollo. Entonces, qué buena esa experiencia que cuenta, qué bueno que va más allá de la institucionalidad, qué bueno que va más allá de las estructuras, porque lo que sentí con lo que nos has contado es que ahí prevaleció el vínculo humano, prevaleció la transmisión de la experiencia, prevaleció un tipo de intercambio de saberes, de aprendizajes mutuos, de calidez, y eso abre puertas. Entonces no se trata, ¿verdad?, con la inclusión educativa, como ya sabemos, de que la universidad vaya al territorio. Yo creo que la universidad debe ser una comunidad, debe funcionar como una comunidad, debe impregnarse de comunidad, debe impregnarse de civilidad. La universidad es pueblo, la universidad es la gente, y eso yo creo que es lo que realmente nos va a facilitar, a hacer que alcancemos la inclusión educativa de la que estamos hablando. La inclusión educativa vista desde el prisma de la diversidad, muchas veces, lamentablemente, se le ve como el trabajo con el otro. Pero es que para trabajar con el otro, primero tenemos que reconocernos a nosotros mismos y entender que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos igualdad, que estamos en igualdad de condiciones, más allá de las diferencias. Y que las diferencias, que claro que las tenemos, no nos pueden, no las debemos utilizar como para diferenciarnos, sino esas diferencias las debemos utilizar para emanciparnos, no para fragmentarnos, no para dividirnos, no para establecer barreras, muros, sino precisamente para entender que cada uno de nosotros forma parte de un todo y que esa colectividad, sea universidad como institución o sea localidad dentro de la que puede estar la universidad, pues debe caracterizarse esencialmente por lo que sabemos son los valores humanos y los valores humanos que defendemos. Por eso creo mucho en cuando desde el marxismo se dice que la ciencia tiene, la política específicamente tiene que impregnarse de civilidad y que la sociedad civil tiene que politizarse. Esa idea del marxismo, yo creo que es una idea muy importante hoy a la luz de los retos que tenemos en relación con la inclusión educativa universitaria. Y a esto le sumaría esa idea que todos conocemos del Che, de que la universidad debe pintarse, ¿verdad?, de muchos colores. Pero no es que ese proceso sea formal, sino que sea un proceso realmente que lo sintamos, un proceso que lo vivenciemos, un proceso que lo experimentemos como algo súper necesario de nuestra existencia. Eso, compartir. Muchas gracias por su comentario y felicidades por ese proceso de intervención, por esa experiencia que habla realmente tan bien del trabajo social cuando ese trabajo social es virtuoso, o sea, cuando sirve y especialmente sirve a los intereses de los pueblos a los que nos debemos. Gracias. Bueno, gracias Ramón. Sabemos que allí estás con agenda y sé que ahí en Ecuador tienen una multiplicidad de funciones cuando están dando clases, investigando, capacitándose. Allá los profes entran a las 8 de la mañana, se van a veces a las 6, 7 de la tarde, tienen que poner el dedo. Es muy interesante cómo trabajan allá en Ecuador y nosotros de repente a veces trabajamos en varias universidades para poder llegar a fin de mes. Ellos trabajan en una sola, pero
trabaja. Así que, Ramón, nosotros ahora vamos a seguir con el conversatorio. Por supuesto que estás invitado, pero también sabemos que estás con agenda apretada. Le vamos a dar la palabra a Juan Pastor, que va a contar un poco cómo fue el taller que brindábamos desde Argentina a todos los colegas de Ecuador, México y aquí también en la Jaureche. Bueno, le voy a pedir permiso y disculpas a Juan Pastor, porque pedí un permiso, pero aquí ya son las 5 de la tarde y esa capacitación empezó a las 4. Pedí unos 30 minutos y ya estoy aquí hace más o menos casi que unos 40 minutos. Igual, entonces, Juan Pastor, un gran abrazo para todos ustedes. Los quiero mucho. Ya estamos en un nuevo proyecto de investigación, así que vamos a estar trabajando integradamente otra vez y espero que a esto se sumen pues nuevos colegas de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Chao, cuídense mucho, los quiero. Gracias, no, gracias, muchas gracias. Chao. bueno, sobre todo la tecnología que viene en función. ¿Qué decir? Compañeras que de verdad lo conocimos acá durante mucho tiempo. También tuvimos la suerte con Mariano en dos épocas de verlo en Cuba. Es un investigador y básicamente un compañerazo de las luchas por la emancipación latinoamericana, y realmente porque vale la pena conocer, vale la pena trabajar con él. Así que está bueno esto que dijo, que estamos spoileando, digamos, que hay un nuevo proyecto de investigación, así que son absolutamente bienvenidos y bienvenidas para trabajar en esta cuestión. Yo voy a decir 3 o 4 cositas sobre... Nosotros laburamos mucho sobre la cuestión de la comunitaria, pero desde el punto de vista de la comunidad. Porque una de las cosas que más nos costó al principio, y creo que fue uno de los grandes desafíos y de los grandes aprendizajes que tuvo este proyecto de investigación, fueron 5 universidades de 3 países distintos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de la diversidad que tiene nuestra América. Nosotros decimos, bueno, nuestra América, en el concepto de José Martí, ¿no? Del sur de Río Bravo, que es el México hacia la Patagonia, es como una sola cosa. Y dice, es verdad, hay una unidad cultural, lingüística, de idiosincrasia, de creencia, pero en el medio de esa unidad hay una diversidad tremenda, digamos, y también hay una heterogeneidad en términos sociales, culturales y además económicos, digamos. Y yo me anoté acá porque es un continente básicamente desigual. Y esa desigualdad nos trae también diferencias. Al interior de esa especie de unidad, porque hablamos el mismo idioma, pero ahí tenemos por ejemplo, tenemos un primer problema, ¿no? Hablamos el mismo idioma, pero no exactamente el mismo idioma. Las palabras y las cosas no quieren decir lo mismo y los conceptos no quieren decir lo mismo en cada uno de los países. Entonces, cuando empezamos a hablar de inclusión educativa, tuvimos que empezar a discutir, algo lo dijo Mariano, un poco también lo dijo él, hay una cuestión ahí que la inclusión para algunos compañeros y compañeras de otras universidades de otros países implica la cuestión de la discapacidad, la inclusión en términos de movilidad, de un montón de cuestiones, y nosotros tenemos otro concepto, porque además esta universidad es nueva y fue pensada en función de una inserción territorial y de la inclusión educativa, y en un plan y en un proyecto de inclusión y de acercar la universidad a el conurbano y a sectores que la tenían lejos. La mayoría de ustedes, yo también doy clase en una materia optativa de trabajo social, seguramente no hubieran podido estudiar si esta universidad no estuviera acá. ¿Por qué? Porque hasta Quilmes, hasta Bernal le queda lejos, ni decir la Universidad de Buenos Aires o La Plata, y eso determina. Sí, la Universidad de Argentina desde el año 47 es gratuita. Y después fue ingreso restricto, pero si te queda lejos y no tenés la posibilidad de pagarte el bondi, ahí la igualdad no se cumple. Entonces, esta idea de una política de inclusión me parece que es interesante. Pero quería marcar esto, porque nos costó mucho armar los talleres en función de esta diversidad conceptual. Y con respecto a la comunidad, lo mismo. Nosotros tenemos una idea con respecto a la cuestión de la comunidad, y voy a hablar un poquito ahora del capítulo en el que más participé, que se llama Desarrollo de Capacidades para la Inclusión Educativa Universitaria. No es el libro, el capítulo es Intervención Profesional Comunitaria, como muchas palabras, intervención, digamos, eso ustedes saben mucho, más que yo, que no soy trabajador social. Soy politólogo en recuperación, espero cada vez menos politólogo.
Y la idea esta de desarrollar, de promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación. O sea, la idea de la comunidad no como objeto, sino como sujeto. La idea de la comunidad pensándose y pensando su propia transformación. Y esto me parece que es muy interesante. Y cuando armaba 3 o 4 cosas para charlar hoy, me acordé y lo busqué de un autor francés que se llama Paul Ricoeur, no sé si alguno lo conoció, entonces se los presento y se los recomiendo calurosamente, en un librito, que irrespetuoso, en un libro que se llama El sí mismo como el otro, que habla justamente de la identidad y lo traspola a la identidad comunitaria. Él dice que la identidad tiene 2 componentes, uno es la mismidad, que es uno mismo, que tiene un componente de transformación, porque uno cuando crece se desarrolla, envejece, entonces, pero es como si fuera, bueno, la piedra. Una piedra es una piedra siempre, aunque se transforme en un monumento o en una obra de arte por la mano de un artista, esencialmente sigue siendo una piedra. Ese es el concepto que por el que nos habla de la mismidad. Y plantea otro componente de la identidad que es la ipseidad, que suena difícil, pero básicamente es la construcción cultural de la identidad. Que esa sí se construye y tiene que ver con lo comunitario, porque tiene que ver con el otro. Por eso él habla y juega con esta idea en el título de su libro, que es el sí mismo, uno, como el otro. El ser humano no es si no es en comunidad, y esto es importante, sobre todo en un mundo que nos quiere imponer la idea del individualismo, del capitalismo del mercado, en el cual cada uno está librado a su suerte en una gran empresa que se llama sociedad. Y encima, si nos va mal, es culpa nuestra. Nos tenemos que deprimir y clavarnos algún antidepresivo porque la culpa es nuestra, no es culpa del sistema. Fallamos nosotros. Esta idea del emprendedurismo, ¿no? El emprendedurismo triunfa. Y el que no triunfa es una porquería. Bueno, frente a eso, la idea de poder pensarnos en comunidad y saber que somos en una comunidad, de que nadie se puede realizar ni sentimentalmente, ni profesionalmente, de ninguna manera si no es con la comunidad. Si la comunidad se realiza, nos realizamos todos. Esta idea de ser en un lugar territorial, pero también ser a partir de los vínculos. Esto me parece que es central y es algo que empezamos a trabajar mucho como base de esta investigación, y que son cosas que veníamos pensando, pero cuando las empezamos a poner en común con los y las compañeras, nos empezamos a encontrar con muchas lecturas y muchas cuestiones, y una filosofía también de lo comunitario, que es profundamente latinoamericana, que es profundamente regional. Y ahí rescatamos a un autor, que lo traigo acá porque me parece que es importante, recién nombramos un francés, ahora voy a nombrar a un autor argentino que se llama Rodolfo Kusch, que es uno de los olvidados, y es un tipo que construyó una filosofía del estar siendo. Dice, frente a la filosofía del ser y del tener europea, que es donde generalmente nos reflejamos, porque seguimos pensando que somos una sociedad, hablo en general de Latinoamérica, pero básicamente de las grandes ciudades de Latinoamérica. Seguimos pensando que somos herederos de una cultura europea y es ahí donde tenemos que ir. Y esa cultura europea es positivista y dice, uno es y tiene, y hay que ser algo en la vida. El tiempo es solo, un montón de cosas. Y el tipo plantea, no, hay otra cuestión que tiene que ver con otra cosa, que es este reconocimiento comunitario. Uno no es en función individual, sino que es con el otro, y es en un lugar determinado. Se es en un territorio. Y ese territorio nos define y también nos nomina. Y él lo piensa muy profundamente, sobre todo con la cultura andina y del altiplano. Ahí se es en un lugar. Y hasta las palabras en quechua y en aymara están definidas en función del lugar. No está el concepto como si el concepto absoluto de decir esto es una mesa. No. En las comunidades y en las culturas andinas, la mesa es en función de dónde está. La mesa es en un lugar, la mesa es en función de un uso. Digo, la mesa, cualquier cosa, ¿entiendes? Está todo definido en función de un lugar. Entonces, Kusch dice, hay una filosofía del estar siendo. Es una filosofía del ser, pero en movimiento. Esta idea que uno tiene de la profundidad del pensamiento americano es que todo lo que es hoy va a volver a ser. Todo es dual, todo es femenino, todo es masculino, hay un tiempo de siembra, pero después va a haber un tiempo
de cosecha, hay un tiempo de sequía, después va a haber un tiempo de lluvia. Y esto se repite, pero no como un círculo, sino como una espiral que va creciendo, pero que se repite con cambios, pero en el cual cada uno de nosotros está haciendo con el otro. Y esto me parece que es muy interesante para tratar de comprender la idea de la comunidad. Voy a citar de nuevo a Riquet, que dice: la comunidad está hecha de identificaciones con valores, normas, ideales, modelos, héroes en los que la persona, la comunidad se reconocen. Esto me parece que es importante también porque hay un relato de la historia que genera las comunidades que es también circular. Una comunidad se define a partir de determinados relatos. Comunidad de origen y destino, puede ser política, puede ser religiosa, puede ser... Pero hay un relato de una comunidad determinada que dice: somos esto. Se define por ese relato, pero ese relato fue construido por la comunidad. ¿Se entiende la idea de la circularidad de la circulación de ese relato y de ese pensamiento? O sea, la comunidad se construye y se sigue construyendo todo el tiempo a medida que, cuando se incorpora gente a la comunidad, se le cuenta que es esa comunidad. Y se recrea. Y se le van agregando cosas. Es lo mismo que hace uno. Cuando ustedes cuentan su historia, también hacen lo mismo. Nosotros mismos somos un relato de lo que somos. Bueno, las comunidades hacen exactamente lo mismo. Esto me parece que es importante porque sirve para pensar lo que somos, y esta cuestión de lo andino sirve también para pensar el conurbano. La idea va a decir Kusch, que vivir no consiste en tener o ser alguien, sino poner un pie, él dice, en la huella del diablo, de ser culto, pero también de pasar a la barbarie, de ser bárbaro y viajar a la cultura, de ser bueno y querer ser malo, y de la maldad pasar a la bondad. Esta idea dual que permanentemente se va construyendo a lo largo de nuestra vida y de las comunidades. Porque también es interesante esto, desidealizar la idea de la comunidad. Los seres humanos y las comunidades, lo voy a decir de una manera poco académica, hacemos pis y caca. No hay un ideal de sociedad. Hay una construcción colectiva que va hacia el bien común, pero en el medio pasan cosas, y eso no es ni bueno ni malo. Y ahí me parece que entra también la idea del conurbano, porque el conurbano está también muy demonizado de la misma manera que está demonizado las culturas andinas. Son bárbaros, son atrasados, y no. Esa aventura de vivir en el conurbano implica también una construcción cultural muy importante. Y la idea de la construcción del concepto de inclusión educativa se aplica justamente mucho a las comunidades que viven en los márgenes. Ahí es donde se construye la inclusión. ¿Qué digo los márgenes? No excluidos de la sociedad, sino que viven en el margen de la sociedad. ¿Por qué? Porque les queda lejos todos esos elementos que son comunes a una sociedad. Vivir en el margen, en los márgenes, implica estar lejos del Estado, estar lejos de la salud, estar lejos de la educación, estar lejos del transporte, estar lejos del asfalto, estar lejos del agua, estar lejos del trabajo. Y ahí es donde se empieza a construir la inclusión educativa. Y ahí es donde la Jauretche tiene un lugar muy importante en esta investigación, pero en un proyecto de país que acerque la educación superior a estas comunidades que antes de la Jauretche estaban mucho más en los márgenes de la educación superior. Me parece que esto es interesante poder pensarlo de esta manera, porque nos resignifica el valor de la universidad, resignifica el valor, como decía recién también Ramón, digamos, este mandato transformador que tiene la universidad, pero que debe hacerlo la comunidad, y que la comunidad debe hacerlo desde la universidad. Ustedes tienen que hacerse cargo de la universidad y tienen que empujar a la universidad para que tome este compromiso y que sea realmente realidad en las cuestiones de la vida cotidiana. Porque si bien la comunidad puede ser una construcción política, como es la mayoría de nuestros países, la Argentina no es la Argentina desde el Fondo Monetario de la Historia. Tenemos una historia de 200 años. La mayor parte de los países latinoamericanos tienen una historia común, pero los países como tales están constituidos hace 200, 220 años. No hay
nuestra identidad tiene que ver más con Latinoamérica que con nuestros países. Entonces, de esa construcción comunitaria también hay una construcción de la dominación, pero en la comunidad también reside la resistencia, y eso es muy interesante. Me parece que desde ese lugar, de esa cultura comunitaria de la resistencia, donde también se puede y se debe pensar la inclusión educativa, porque en las comunidades se producen prácticas culturales que resisten al orden establecido. Y acá hago un paréntesis. Muchas veces ustedes van a escuchar discursos políticos que apelan al orden. Ahí, sin bajar líneas, yo digo, lo que primero que hay que hacer es poner cara, escuchar un poquito, levantar la mano y preguntar, ¿qué orden? Porque es cierto que hay un orden que está establecido, pero eso no quiere decir que haya un único orden. Se puede pensar, y estamos obligados a pensar todo el tiempo en órdenes distintos, en órdenes en los cuales todo el mundo se pueda desarrollar y que sean más justos y más iguales. Donde la desigualdad baje, donde haya una ética de la solidaridad que le gane a la ética del mercado. Donde sea más importante la construcción en común que el triunfo individual y no me importa lo que le pasa al otro. O sea, si hay un orden que restablecer, hay que preguntar ¿qué orden? Y sobre todo, cuando nos vienen a vender un orden determinado, pensar a quién beneficia ese orden. Si distribuye más y vamos a ser más iguales, para mí está bueno. Si ese nuevo orden que nos prometen va a generar más desigualdad y que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres, ahí me parece que la comunidad debería plantearse una crítica a ese orden. La idea de la comunidad reaparece ahora en estos tiempos, digamos, más ligada a las políticas y al barrio. Pero desde un punto de vista filosófico, como hablamos al principio, pero también desde un punto de vista del Estado y de las políticas públicas. Empiezan a ser pensadas también desde la territorialidad y desde los barrios. También los barrios empiezan a exigir, porque están en los márgenes, respuestas políticas para sus demandas. Y es mucho más importante también pensar estas demandas organizadas por mucha gente, que incluyan los movimientos sociales, que incluyan la articulación de la mayor cantidad de demandas, porque eso implica una potencia mayor para reclamar al Estado y al poder político soluciones a los problemas. Otra vez la idea de la comunidad que puede interpelar desde un poder político real a el Estado o a los poderes reales fácticos. Por ahí parece que me estoy yendo un poco de la cuestión de la inclusión comunitaria, pero parece que todo tiene que ver con todo, porque esta universidad fue pensada por una política pública de inclusión social que les permite y nos permite a muchos de nosotros docentes ser docentes en una universidad pública y nacional en un contexto en el cual, si esto no existiera, quizás ninguno de nosotros, hablo de Facundo, de mí, no hubiéramos estado, ni siquiera podido concursar, ni estaríamos teniéndole la valija a algún gran pope de una universidad grande. Esto no es una crítica, digo, cómo funciona el sistema universitario. Estas universidades democratizaron también para los docentes y para los no docentes la posibilidad de acceder a un trabajo y a un desarrollo profesional. De la misma manera que a ustedes les permite estar ahí. Entonces me parece que es importante poner en valor, sobre todo sabiendo que hubo un periodo, de 2015 hasta 2019, donde esta universidad la pasó muy mal justamente por pertenecer a una idea política de inclusión y de universidades por todos lados a donde no llegaban los pobres. Eso puede volver a suceder. Entonces tenemos que estar atentos también a estas cuestiones, y eso también tiene que ver con la inclusión educativa. Entonces, para mí, y para ir terminando, para no monopolizar el uso de la palabra, me parece que es interesante de la idea de plantear una política que piense a las comunidades empoderadas y que les permita de esa manera interpelar al poder. Unas comunidades en las cuales rija la ética de la solidaridad y que permita romper con la lógica del mercado y del individualismo. Y si no se puede, por lo menos que haya una lógica de la resistencia.
que no le sea gratis al poder económico llevarse por delante las comunidades o las políticas de inclusión, en este caso inclusión educativa universitaria, que han sido construidos con tanto esfuerzo por las comunidades. Y en tercer lugar, porque segundo Francia, me parece importantísimo la idea de que ustedes entiendan que deben apropiarse de la universidad. Que la universidad es de ustedes. Ustedes puedan pensarse como los dueños de esta universidad de acá en el futuro y sobre todo que puedan pensarse, ahora les hablo como trabajadores sociales porque tiene que ver con mi materia, bueno, le hago propaganda, planificación social, que puedan pensarse como decisores y decisoras políticas. Yo entiendo que a ustedes les gusta muchísimo la trinchera porque por eso eligieron la carrera de trabajadoras sociales, pero me parece mucho más importante que ustedes se puedan pensar en lugares de decisión, que sean ministras de desarrollo social, que sean directores, que sean, ¿se entiende? No como ejecutores de la política, sino poder pensarse desde un lugar más macro. Eso me parece que también es importante porque poder llevar a esos lugares de decisión la mirada comunitaria y la mirada de la solidaridad y la mirada de la construcción de un poder popular que pueda torcerle la mano a los poderes económicos, me parece que es importantísimo. Y para eso hay que creérsela. Ustedes tienen todas las herramientas para eso, porque en la universidad justamente intentamos que eso sea así. De eso se trata de empoderarse y de eso se trata hacerse cargo de políticas emancipatorias. Me parece que es un poco por ahí la cuestión y por acá quería terminar. Como siempre, termino hablando de cosas que no había pensado. Pero bueno, esta es un poquito algunas consideraciones que quería compartir con ustedes respecto a la idea de comunidad y cómo le entramos a esta idea dentro del proyecto de investigación con los compañeros y todas las cosas, algunas de las cosas que surgieron en este debate. Imagínense todo esto que estamos hablando, discutiendo con compañeros, discutiendo bien, digo, con compañeros de la Universidad de México, de Ecuador. Fue una experiencia para mí muy, muy interesante, agotadora, porque eran sesiones de 2 o 3 horas. Más o menos. Sí, en la época que el Zoom estaba más naturalizado. En la cual terminábamos discutiendo por grupos y después se ponía en común, pero fue una experiencia tremenda que nos permitió, insisto, sacar conclusiones muy interesantes y poder comparar sistemas universitarios y darnos cuenta que a veces nosotros hablamos del sistema educativo de la Argentina y de la inclusión de una manera por ahí hasta despectiva, por ahí no en esta universidad, pero desde afuera. Y tengamos en cuenta que en América Latina hay universidades públicas en las cuales se siguen tomando exámenes de ingreso. Hay universidades públicas que esos exámenes de ingreso no solo determinan que entren o que no entren, sino que les permiten o los obligan a elegir determinada carrera, que eso no es libre, digamos. Hay un montón de cuestiones que acá no suceden y que las tenemos que poner en valor. Y eso también es una construcción colectiva. Hay determinadas cuestiones en la Universidad Argentina sobre las cuales no se puede volver atrás, y sobre todo no se va a poder volver atrás en la gratuidad, en el ingreso irrestricto, en la posibilidad de elegir libremente las carreras, y que sí, ustedes como estudiantes siguen tomando la bandera de que no, con eso no se puede jugar. Me parece que ahí está el ejemplo más claro de la construcción de una comunidad de estudiantes, de una comunidad de docentes y de una comunidad de no docentes, de graduados todos juntos en pos de una identidad que es esta Universidad Nacional Arturo Jauretche que nos reúne, y me parece que le tenemos que seguir haciendo honor al nombre. Bueno, no sigo más porque si no voy a no parar nunca más. Les agradezco muchísimo, te agradezco mucho la invitación, Mariano. Facu, sobre todo, que es el dueño de casa. Te copamos la materia. Con 2 cosas, Facu, después si te parece. Por un lado, me parece que un poco, bueno, recién lo dijo Ramón, uno labura de relaciones internacionales en la Jauretche, y la verdad que la universidad sea conocida para ti, luego de la universidad, que se la nombra la Jauretche en varios lugares del libro, gente de México, la Universidad de Juárez, la Universidad de Loja, la de Manabí, Elena, de Ramón, conozcan, así como hacían viviendo en Rusia, porque sabían de nosotros,
especialmente a visitarnos, que hay algo interesante para potenciar, que también es de ustedes, digamos, no es del que está en ese momento gestionando las relaciones internacionales de la universidad. Y que cada vez que alguien nos pregunta, estamos representando a la universidad y esto que cuenta Ramón, que vino acá en el 2016, que le marcó, está bien, le armamos una agenda, conoció otros lugares del conurbano, en la Universidad de Avellaneda también estuvo trabajando, pero claramente que son semillas que van quedando y que nos van construyendo a nuestra universidad. Pero el libro es tan largo, es tan grande, tiene 700 páginas, tiene distintas partes, que se puede empezar a leer de atrás para adelante. Yo les recomendaría que ahí, que los charts se lo habrán bajado, ya el profe se los compartió. En la página 669 y 670 terminamos con propuestas. Propuestas que realizan las universidades del proyecto para que una institución sea verdaderamente inclusiva. Y tiene ahí como un decálogo, ¿no? Crear mecanismos de participación directa, incluir el acompañamiento de los docentes y autoridades universitarias en el proceso de facilitar intercambio. Pero hay una particular que les quiero leer y después ustedes me prometen que leen todo el libro, no, pero que sea la página 669 y 670, 2 paginitas. Son estratégicas las universidades de cercanía. La creación de instituciones nuevas con otra lógica descentralizada, menos burocráticas, amplitud de modalidades y horarios ofertados, programas que generen accesos a tecnología, dispositivos, la posibilidad de que los estudiantes puedan comunicar sus necesidades a través de mecanismos informáticos de la universidad, en las inscripciones y en otras etapas del proceso. Estar en sintonía con las necesidades, intereses y problemáticas sociales. Las inclusiones educativas es una de ellas, desde un enfoque intercultural y de género. Esto de universidades de cercanía es un concepto que nació en el proyecto de investigación y que hoy por hoy ya se están escribiendo, como se dice habitualmente, ponencias, papers, y nació de acá, de la identidad nuestra, ¿no? Por eso después en las conclusiones volvemos a decir, contar con universidades de cercanía que permanentemente se reinventen y provoquen transformaciones en sintonía con las necesidades y demandas sociales para una educación emancipadora. Quería compartir eso porque fue parte de nuestro aporte, pocos párrafos, que surgió de los intercambios con colegas de Ecuador y de México. Así que bueno, gracias por la atenta escucha. Ahí tienen el código QR para bajarse el libro y que espero que pueda servir. Este encuentro va a quedar grabado, después te lo voy a compartir, Facu, vamos a subirlo a YouTube por las palabras de Ramón. También que puedan servirle a tu materia, digamos, reflexiones, disparadores, y que bueno, todos somos artífices. Y lo importante que es también un poco escribir sobre lo que hacemos, ¿no? Que quede el registro de eso para que no vengan de afuera a decirnos cómo es la teoría, sino hacer teoría desde la práctica, que fue lo que hicimos en este libro. Y que bueno, gracias. Gracias. Igual ahora nos podemos pasar a aquel lado para que sean. Por favor. Sí. Sí, primero.